Hola, buenos días a todos y todas. Hoy estamos aquí con Alex de House in Spain y hoy vamos a hablar sobre construcción, sobre venta, alquiler de propiedades inmobiliarias en España. Vamos a hablar de negocios, de inversión. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias. Sí, como ha dicho, vamos a hablar un poco de todo y si quieres ya puedes comenzar con la primera pregunta, que por cierto estas preguntas nos las han mandado nuestros clientes y las personas que nos siguen en las redes sociales. ¿Quién es el cliente que suele acudir a su agencia? Pues mira, nosotros sobre todo trabajamos con extranjeros, estamos hablando de familias que se mudan a España, estamos hablando de inversores que buscan opciones de compra para luego más adelante alquilar e incluso a veces trabajamos con personas jubiladas que buscan así casas cerca de la playa para descansar. Y obviamente también tenemos nuestro cliente principal, que serían personas que buscan comprar trozos de tierra y más adelante construir ahí su propiedad. También cabe destacar que este tipo de clientes cuando vienen a España no están muy familiarizados con el mercado español, así que pues ponen su confianza en nosotros. ¿Con qué tipo de preguntas, de solicitudes vienen estos clientes? La mayoría de las preguntas importantes es qué es lo que le podemos ofrecer, porque algunas empresas solamente ofrecen algunas construcciones, algunos tipos que es bastante difícil de modelar y nosotros siempre decimos a los clientes de que si ellos tienen una idea determinada en la cabeza, lo podemos hacer realidad porque tenemos varios materiales y muchísimos diseños de construcción. Háblame de construcción. ¿Qué pasos incluye construir una casa desde cero? Incluye honestamente bastantes pasos. El más importante sería encontrar un trozo de tierra, preferiblemente en un buen sitio para una zona residencial. Una vez se haya obtenido este terreno, pues nuestra empresa comienza con el diseño arquitectónico, obtenemos todas las licencias, todos los permisos y el paso final pues ya sería comenzar con la construcción. ¿Y cuánto puede alargar este periodo? Hablamos de meses, años. Sabemos que en España hay mucha burocracia. Sí. ¿Cuánto dura todo el proceso? Pues mirad, normalmente el proceso de construcción, dependiendo del material, va a durar entre 4 meses y un año. Vamos a tomar en cuenta que el proceso dura, por ejemplo, 6 meses. Ahora bien, a esto hay que añadirle un mes y medio de obtención de licencias y quizás un mes y medio, 2 meses para que la municipalidad nos dé el permiso. Así que vamos a tomar en cuenta que mínimo la persona tendría que esperar alrededor de unos 8 meses. Y si hablamos pues de opciones un poco más difíciles, un poco más de un año. Construcción de una casa desde cero empieza por dónde? Por una búsqueda. Sí. ¿Vosotros cómo ayudáis con este servicio, con esta solicitud? Pues mira, nos llegan bastantes clientes que no tienen un terreno y no saben por dónde empezar. Como tal, si ellos están dispuestos a trabajar con nuestra empresa, tenemos un personal determinado que se encargaría pues un poco de la búsqueda del terreno, dependiendo de pues la necesidad del cliente y de las finanzas que él puede ofrecer. Una vez hayamos encontrado el terreno, se lo decimos a nuestro cliente y pues en caso de que le interesa, nosotros también le ayudamos con todo el papeleo, con la obtención de permisos hasta la venta. También tenemos una persona que estará en notaría como acompañante para que no haya pues ningún tipo de problema. O sea que estamos desde el principio hasta el fin con nuestro cliente. Si hablamos cómo todo proceso está empaquetado en los servicios de House in Spain, ¿me puedes hablar de estos paquetes de servicios paso a paso, cómo un cliente puede construir y empezar a vivir en esta casa desde cero? Pues mira, tenemos varios paquetes. El paquete más principal es el que viene junto con la construcción. Cuando nosotros hablamos de los precios de construcción, normalmente siempre también añadimos todos los precios ocultos. Es decir, que si usted entra en nuestra página web y ve que una opción cuesta, por ejemplo, 1.300, a la hora de estar en llamado con nuestros agentes, nosotros siempre decimos a nuestros clientes que aparte de este precio, pues obviamente iría el impuesto, que sería el IVA, y pues obviamente también el arquitecto. Y si el cliente, por ejemplo, requiere de servicios extra como traducción, acompañamiento, esto pues ya sería
un paquete aparte. Digamos, eso hay un determinado precio, como por ejemplo, traducción sería entre 30 y 50 euros la hora. Si quiere, pues acompañamiento también sería unos 50 euros la hora. O sea que esto depende. Tenemos paquetes con servicios y también tenemos servicios aparte, porque los clientes que llaman, pues no siempre están interesados en el pack completo y les interesa solamente cosas aparte. Así que pues tenemos honestamente precio para todo. De esta manera también el cliente no tiene que trabajar con 3, 4, 5 empresas a la vez, sino que trabaja directamente con nosotros porque nosotros podemos ofrecer todo. Hay un mito que construir la casa desde cero, Ujú. llave a mano, cuesta mucho y esto es una cosa de millonarios, miliardarios. Ujú. En realidad, ¿cuánto cuesta Ujú. una casa desde cero? ¿Cuánto cuesta construir una casa tuya como Ujú. lo quieres, como la ves para ti, para tu familia, Ujú. de menos al máximo? Con que una persona tenga mínimo unos 250.000 euros ya puede pensar en la construcción de una casa. Obviamente no va a ser de 180 metros cuadrados por Claro. 250.000, pero una casa, no sé, pequeñita de 60, 70 metros para vivir solo con tu familia está muy bien. Y si quiero pues opciones un poco más grandes de 100, 120, Mm. buen material, con piscina, con 500, 600 euros, eso ya sería genial, se puede construir una casa nueva, porque muchísima gente, claro, ve el mercado laboral, ve que muchos de los Sí, pisos en la ciudad, en el centro, te cuestan, discúlpame, 800.000 euros, sí. 700.000 euros y se asustan, dicen la construcción entonces será mucho mayor, pero en la mayoría de los casos es incluso mucho menor. Obviamente, cuanto más cerca estás de la ciudad, más va a costar el terreno, pero nosotros podemos encontrar por alejado unos 20 kilómetros, 30 kilómetros, si me atinas, 100 kilómetros, donde cuesta muy barato y donde la construcción no cuesta tanto como cerca de la ciudad. Así que no hay que ser millonario para Sí. comprarse una propiedad, una construcción. Has mencionado algo muy interesante. Sí. El precio depende de la ubicación del Ujú. terreno y qué otras cosas influyen el precio de la propiedad. La localidad de la ciudad. Por ejemplo, si hablamos de Valencia, el precio del terreno puede costar 120, 150, 200. Si nosotros nos trasladamos a Madrid, que es la capital, o Barcelona, que también tiene precios desorbitados, Sí. pues la búsqueda empezaría en vez de en 120, puede empezar fácilmente en 210.000. O sea que depende muchísimo de la localidad. Cuanto más al sur, por así decirlo, que es la zona no tan demandada, los precios pueden bajar. Pero si ya es más cerca de la capital, cerca del norte, cerca de sitios concurridos grandes como Barcelona, los precios suben porque la demanda también es bastante alta. Y si hablamos de Ujú. qué construir esta casa, de qué material, qué opciones tienen los clientes en esta realidad, visto que el mercado de Ujú. construcción está desarrollando mucho Sí, y hay muchos materiales ecológicos, sí. sostenibles. Vuestra agencia, ¿qué tipo de materiales ofrece a los clientes? Nuestra agencia tiene muchísimos materiales. Por ejemplo, si hablamos un poco de precios y el tipo de material, el más barato sería madera, porque Sí. como usted entiende necesita muchísimo más cuidado y el precio de la madera pues sería entre 1.300 por metro cuadrado más encima. Si nosotros hablamos de un material ya un poco más complejo, que ofrece más, que es ecológico, Mm. estaríamos hablando de paneles SIP o incluso LSTK, que son dos tecnologías muy buenas para la construcción en España. Entonces, claro, este tipo de material es bastante más rápido de construir, con bastante más calidad de la casa, pero el precio del que hablamos obviamente sube. Estamos hablando de que el precio iría entre 1.400 por metro cuadrado hasta aproximadamente 1.800 metro cuadrado. Y pues la última opción, que sería la más cara, que sería ladrillo tradicional, que Ujú. en algunos casos podemos hablar de 1.500 por metro cuadrado y puede llegar a superar los 2.000 por metro cuadrado. Obviamente también depende de los metros cuadrados que tenga la casa, depende de la localidad, porque si está muy lejos, claro, tenemos que de Valencia trasladar el material Sí. lejos al norte o lejos al sur, así que depende. Pero estos son los precios y el material que ofrecemos.
También ahora mismo estamos trabajando con otro tipo de materiales que los vamos a poner pronto en el mercado. Así que cuando un cliente nos contacta, le podemos ofrecer no un material, sino varios, dependiendo del gusto y de la necesidad. ¿Qué método de construcción es mejor para el clima de España? Porque hablamos de condiciones muy particulares, Claro, claro. porque en verano hace mucho calor Sí, y en Valencia, por ejemplo, en la zona de Valencia hay mucha humedad. Y cierto. por el invierno hay mucho frío también, porque en mayoría de casas en Valencia no hay calefacción. Si hablamos de métodos, ¿qué es mejor para España, SIP o el STK o ladrillo? ¿Qué opinas? Pues mire, nosotros las personas que construyen sus casas cerca de la costa, Valencia, nosotros recomendamos dos tipos de construcción. Por una parte, paneles SIP, estamos hablando de que es un tipo de construcción que no deja pasar la humedad y es muy eficiente energéticamente. Además, los costos son menores que otro tipo de tecnologías y la velocidad de construcción es muy rápida. Estamos hablando de que en 6, 5 o 4 meses, si obviamente la construcción no es nada loco, podemos tener ya una casa hecha. Y también paneles SLTK, que son básicamente paneles finos de metálicos, que son resistentes a terremotos y se recomiendan para este tipo de climas húmedos y costeros. Así que estos dos materiales 100% recomendados. Esos son materiales Ujú. ecológicos Sí. y muy sostenibles. Podemos hablar sobre este tema, cómo construir una casa smart, una casa inteligente, para que tú puedas disfrutarla y salvar más dinero. Sí, pues mire, cuando hablamos de casas inteligentes sí que es cierto que el precio se dispara. Por ejemplo, si los paneles SIP, usted me encarga una casa de 1.500 metros cuadrados y usted me dice que es una casa inteligente, el precio puede subir fácilmente a 1.800 por metro cuadrado. ¿Cuál es el plus? Que la tecnología SIP, al ser eco-friendly, por decirlo de alguna manera, no tiene un impacto tan grande en el medio ambiente que si usted me dice, oye, quiero una casa inteligente de ladrillo o quiero una casa inteligente de hormigón. Así que aquí en este caso tú por una parte ahorras dinero porque el chip es más barato que el hormigón y que el ladrillo y pues así obtendrá una casa inteligente por solamente 200 o 300 euros más por metro cuadrado. Podemos hablar sobre la tecnología SIP en más detalle. ¿Puedes explicar cómo funciona, en cuánto tiempo se puede construir una casa así y cuánto puede durar esta casa? Porque algunos clientes pueden tener una pregunta si va a durar 50, 70 años, por ejemplo. Claro. Mira, la tecnología SIP, como dije anteriormente, es bastante rápido de construcción porque es un material ligero y estamos hablando de que es un material que se junta en una sola pieza. En 4, 5 o 6 meses podemos construir una casa sin problema. Si es una casa un poco más compleja, que ya estamos hablando cerca de 200 metros cuadrados, pues puede incluso durar 7 meses, que honestamente no me parece mucho en comparación con ladrillo, que la construcción te puede llevar 1 año y pico. Si hablamos de la durabilidad de este tipo de casas, son bastante duraderas. Estamos hablando de que SIP o el STK, por ejemplo, pueden durar entre 100 años, 50, 100 años, pero honestamente si se cuida bien la casa, si se ventila, si tiene buenos acabados, puede durar más de 100 años, porque los materiales que usamos para el SIP, por ejemplo, es resistente a humedad, como dije anteriormente, y están tratados contra fuego y contra plagas. Así que es un material muy útil que si tú cuidas la casa y le das una reforma, honestamente, simplemente de vez en cuando, cada 5 o 10 años, va a durar más de 100 años sin ningún tipo de problema. Sí. ¿Y cuál es la mayor diferencia entre paneles SIP y la tecnología LSTK? No hay mucha diferencia. La única diferencia que yo veo más factible es que el STK es un poco más resistente, porque como dije anteriormente son paneles finos y por dentro hay como una capa metálica. Este tipo de construcción es resistente a terremotos, así que como usted puede entender, la primera diferencia que se nota es la resistencia. Este tipo de construcciones se pueden poner el STK, por ejemplo, en sitios costeros que no son, digamos, tan estables, en sitios húmedos. Con SIP hay que tener un poquitín más de cuidado.
Hablamos sobre las preguntas legales y más prácticas. Vale. Para construir una casa de paneles SIP o el STK, uno necesita obtener una licencia. ¿Y cómo se empieza este proceso? Sí, mire, por supuesto, cuando hablamos de una construcción permanente, una licencia y permisos es esencial. Normalmente este proceso implica pues diseños arquitectónicos, estudios técnicos y lo más importante es el obtener permiso de la comunidad en la que se quiere hacer la construcción. Puede sonar bastante complicado, pero nuestro cliente no se tiene que preocupar por absolutamente nada, porque cuando adquiere nuestros servicios nosotros nos encargamos de obtener todo y del proceso general. Hay muchas veces que la gente compra un terreno y después no lo puede conectar a los servicios urbanos. En vuestro caso, si vosotros ofrecéis el servicio de búsqueda, de construcción de la casa de paneles SIP, el STK, otro material, ¿se puede conectar estas casas a agua, luz, servicios urbanos y vivir una vida cómoda? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de construcciones permanentes, obviamente sí es legalmente posible conectarlos a electricidad, a luz, a gas. Es decir, legalmente sí es posible. Nuestra empresa también se encarga. Esto también iría en el precio de la construcción completa. Así que cuando nosotros terminamos la construcción, mientras construimos estamos obteniendo los permisos para conectarlo a luz, gas y electricidad. Y cuando se haya terminado legalmente nosotros proporcionamos ese servicio, lo conectamos absolutamente todo y cuando terminamos pues la persona entra a vivir sin ningún tipo de problema. ¿Se puede usar paneles solares o energía eólica en estas casas? ¿Es permitido? Claro, bueno, en pocas palabras, energía renovable. Usted quiere decir si es permitido y es muy recomendado por nuestra empresa, sobre todo los paneles solares. Porque claro, cuando hablamos de España, estamos hablando de que los 365 días, de esos días, 300 van a ser de sol. Así que los paneles solares son muy recomendables porque estás obteniendo energía renovable literalmente gratis. Así que sí, se puede. Si hablamos del mercado en general, ahora España está en mucha demanda. Hay muchos extranjeros, muchos expats, muchas empresas están mudando en España. ¿Qué tipo de solicitudes vosotros veis más frecuentes? Las más frecuentes son de compra. Sí. Y honestamente también de alquiler, porque todo este tema de construcción de casas hubo obviamente en España, pero no es tan desarrollado como en otros países, eso es algo nuevo. Entonces, claro, muchas solicitudes nos llegan son de venta de apartamentos en la ciudad, de venta de casas y obviamente también personas que están interesadas en el alquiler. Pero honestamente, gracias a toda esta propaganda, gracias a todas las empresas que están trabajando con la construcción, la gente tiene la posibilidad de obtener su propia casa por muchísimo menos dinero que comprarse una propiedad en el centro de la ciudad que quizás lleva ahí 60 años y que las paredes ya están pues un poco desgastados, el vecindario y además sobre todo cuando hablamos de España en verano, como usted entiende, en la ciudad pues todo este calor, los olores de los bares, de los restaurantes, de los vecinos. ¿Qué pasa? Si usted se construye su propia casa por fuera de la ciudad, supongamos a unos 20 kilómetros, esta casa va a ser 100% tuya, no tienes que preocuparte de los vecinos, no tienes que preocuparte de los malos olores, así que se recomienda. Y cada vez que nos llegan solicitudes, nosotros también obviamente ofrecemos aparte nuestros servicios y muchas personas sí han dicho, oye, pues lo que tú ofreces me parece bastante mejor que lo que yo tenía en mente, vamos a trabajar así. Así que estos son generalmente las solicitudes. Yo también veo mucho más juventud ahora viviendo fuera de las ciudades por el precio, pero más también por conexión con naturaleza, por calidad de vida, porque en los sitios como Valencia, ahora Madrid, Barcelona, los precios son
extremadamente altos. Cierto. Y como has dicho, la calidad de vida es terrible Claro. porque hay ruidos desde ventanas, hay paredes que parecen de papel y ellos obviamente prefieren construir su casa como quieren ellos, con todas las comunicaciones sin ruidos y vivir una vida con nivel mucho mejor. Sí. Concuerdo bastante bien, sí, porque los precios se han disparado muchísimo. Estamos hablando que un piso que antes te costaba 900, 1000 euros, ahora te cuesta 1300, 1500. Exacto. Y lo que ofrece es muy poco. Así que los jóvenes, como quieren independizarse de sus padres, están buscando opciones por todas partes. Y ahora mismo la única opción que tienen, lastimosamente, es irse por fuera de la ciudad. O sea que es que los precios son tan altos que ni siquiera se pueden permitirse un alquiler por el tema de seguro de impago, de que los precios son muy altos. Muchos lo que están haciendo es intentar vivir un grupo pequeño, rollo 3, 4 personas, pero claro, en muchos sitios no está permitido. Entonces, claro, tienen que buscarse la vida, por así decirlo. Claro, como nosotros ofrecemos también materiales relativamente baratos, pues las personas que nos contactan les intentamos ayudar con todo lo que podemos. Ahora España está financiando las hipotecas para gente joven, que ellos pueden tomar una hipoteca al 0%, construir su primera casa, construir o comprar su primera casa. Comprar, exacto, porque construir las hipotecas es muchísimo más complicado. En la mayoría de los casos no dejan. Eso es solamente para comprar. Ok. Y si hablamos de construcción como un negocio, porque también con la gente joven, con los expats, hay mucha gente que quiere venir en Valencia y obtener un negocio que pueden manejar ellos o pueden obtener una empresa como vuestra para alquilar y tal. Y organizar estos espacios de inmuebles. Cuéntame cómo funciona la construcción como negocio. Pues mira, lo que estoy viendo más, hay dos tipos de inversores que les está yendo muy bien en temas de negocio. Estamos hablando de personas que se compran apartamentos baratos en la ciudad o muy cerca de la ciudad y ellos mismos viven de alquiler. ¿Qué pasa con el dinero que ganan de realizar la hipoteca, de las personas que viven ahí, de los que le pagan el alquiler? Con ese dinero se va acumulando poco a poco otro tipo de propiedades y pues así va obteniendo cada vez más y más dinero. Y el segundo, que también tiene que ver con construcción, son personas que también están viviendo quizás en una casa pequeña o en un apartamento alquilado y pues están comprando servicios como los nuestros de construcción. Se construyen una casa lo más barato posible y luego la ponen en alquiler. Primero de larga instancia y algunos de alquiler de vacacionales, como por ejemplo ahora en verano hay muchísimos alquileres vacacionales. Y con ese dinero pues se van construyendo otro tipo de casas, los van a ir alquilando y así pues poco a poco en unos 20, 30 años estamos hablando de que una persona puede tener 5, 6, 7 propiedades en alquiler y directamente vivir de ello. Es que no necesitan ni trabajar porque son inversores que viven de este tipo de inversiones y les está yendo muy, muy bien. ¿Es posible obtener una licencia turística para este tipo de casas? Es posible, pero es complicado porque usted necesita que su apartamento tenga algunas determinadas reglas cumplidas, como que a los lados las casas no estén muy cerca, que el sitio pues sea más o menos libre, que la salida del apartamento dé directamente a la calle con una carretera, y esto es obviamente muchísimo más complicado. Lo que hacen muchas personas es cuando tienen una casa o un apartamento, directamente contratan una agencia que se encarga pues de realizar todas las gestiones y de buscar a los clientes. En muchos de los casos las personas quieren quitarse ese dolor de cabeza de licencias, de apartamentos, de buscar sus clientes, sino que se contratan una agencia o una empresa como nosotros y nosotros se lo gestionamos todo. ¿Y las casas que construís es posible alquilar como una vivienda vacacional? Por ejemplo, si no está en Valencia, está fuera de Valencia, fuera de ciudad, está en pues, sitio libre,
¿Es posible hacerla, una casa vacacional o alquilarla por Airbnb o Sí, Booking? sí se puede. De hecho, es lo que están realizando muchos de nuestros clientes. Tenemos clientes que están construyendo casas por fuera de Valencia, no muy lejos, estamos hablando de 5 kilómetros, 10 Ujú. kilómetros, y los ponen en alquiler temporal, en alquiler permanente, y pues también para unas semanas, 2 semanas, porque claro, muchísima gente que viene de Rusia, que viene de América, Sí, pues ellos quieren descansar un poco del ruido de la ciudad, de todo claro, este tipo de negocios, y están buscando justamente este tipo de construcciones, que no hay mucha gente que lo ofrezca. Y claro, no quieren pagar 6.000 euros mensuales. Entonces, sí. claro, están viendo opciones un poquitín más baratas de 2.500, 3.000 para 2 semanas, incluso para un mes podríamos hablar, y simplemente venir, descansar e irse. Sí, sí, sí. Y estaba por decir Ujú. que es un muy, muy buen Sí. negocio porque alquilar una Ujú. vila 10, 20 kilómetros cerca de Sí, Valencia es un mil sí. quinientos 2.000 euros por Sí, semana. para eso prefieres seguir trabajando y no descansar, en pocas Totalmente, palabras. totalmente. Sí, Por eso, muy buen negocio si vosotros buscáis un negocio bueno, limpio, exacto. sin preocupaciones, yo seguramente lo haría. Pues Ujú. Alex, cuéntame Sí. cómo los clientes pueden hablar con vosotros, encontrar más información. Ujú. ¿Cómo vosotros ofrecéis Ujú. estos servicios? Porque son más complicados, Sí, sí. pues mira, honestamente es bastante fácil. Nuestra empresa ofrece una consulta gratuita a absolutamente todas las personas interesadas en compra, alquiler, venta, construcción, o si usted es una persona que tiene una duda o está interesada en nuestros servicios, también puede simplemente llamar y Ya. nosotros le atenderemos. Usted puede encontrar nuestro contacto en nuestra página web directamente, puede dejar una reseña y nuestro agente le va a contactar y le va a explicar pues lo que ofrecemos, las reglas, los precios y qué es lo que usted puede obtener de nuestra empresa. Y habláis muchos idiomas, claro. Sí, hablamos en inglés, hablamos en ruso como nuestro idioma principal y pues obviamente como estamos en España también tenemos personas que hablan español. Así si una persona, no sé, no habla un idioma, no tiene que preocuparse por estar con el traductor, sino que puede llamarnos y nosotros ya pues elegiremos a la gente con un determinado idioma y le contactará y hablará con él. Perfecto, Alex. Muchísimas gracias por venir. Vamos a adjuntar todos Ujú. los links, los recursos que ofrecéis, Perfecto. cómo conectar con Ujú. vosotros. Y muchas gracias de nuevo. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, por darnos esta oportunidad y pues si alguno tenéis una duda o simplemente queréis llamarnos, obviamente podéis. Muchísimas gracias.